invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo número 3. Evangelio de Mateo, capítulo número 3. Y vamos a leer a partir del versículo número 5 en adelante. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez, a los que a través de la radio también nos sintonizan por primera vez. No es casualidad que usted haya sintonizado esta emisora o haya sintonizado esta transmisión a través del internet. Dios tiene una cita con usted esta noche. Mateo capítulo número 3, versículo número 5, la palabra de Dios nos dice: acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Vamos a orar, hermanos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por tu palabra revelada a nuestras vidas. Esta noche queremos pedir que tu Espíritu Santo nos ayude a interpretar de manera correcta el texto de tu palabra. Espíritu de Dios, tú inspiraste a los escritores sagrados para transmitirnos tu palabra. Por eso desde ya ponemos tu palabra en nuestros corazones y preparamos nuestro corazón para que sea terreno fértil donde tu palabra pueda ser colocada, Señor, y dar el fruto que tú deseas. Aquieta los sentidos esta noche, aparta toda distracción y añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar como los que a través de la radio o a través del internet están escuchando o viendo esta transmisión. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos y hermanas. Hermanos, los días viernes estamos estudiando las doctrinas básicas de nuestra iglesia cuando no estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Y a esta serie la hemos titulado Nuestra Identidad de Fe, porque son las doctrinas básicas que definen la identidad teológica, doctrinal de nuestra misión. Y en esta ocasión, hermanos, quiero hablarles acerca de la doctrina del arrepentimiento. En la última ocasión estuvimos hablando de las tres realidades que garantizan nuestra salvación. Y decíamos que lo que garantiza nuestra salvación es la voluntad del Padre, el sacrificio perfecto de Cristo y la morada del Espíritu Santo, que se refleja como un sello de propiedad. En esta ocasión, siguiendo en esa línea de las doctrinas que tienen que ver con la salvación, es importante que hablemos acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento, sin lugar a dudas, que es uno de los temas centrales de la fe cristiana. Si leemos cualquier parte de la Escritura, nos vamos a dar cuenta que esta está saturada de llamados de Dios al pecador a arrepentirnos de nuestros pecados. Pasajes tan famosos como el del segundo libro de las Crónicas: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En el Nuevo Testamento encontramos también un llamado continuo al arrepentimiento. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Hechos de los Apóstoles. Significa que el centro del mensaje evangélico es un llamado continuo a arrepentirnos de nuestras ofensas a un Dios que es 3 veces santo. Tan es así que en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él fue por todas las regiones de Judea diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A todo, hermanos y hermanas, a todo lo largo de los evangelios es evidente que la prioridad central del corazón de Jesús es exhortar a la gente para que vuelva al arrepentimiento, porque el reino de Dios se había acercado. Entonces, si este llamado es tan recurrente en toda la Biblia hacia los hombres para que nos arrepintamos, es importante entonces que nos preguntemos cuál es el concepto bíblico de arrepentimiento. Y es acá, hermanos, donde se nos hace necesario examinar los diferentes términos que nos describen cuando en realidad se ha suscitado un arrepentimiento. Para comprender entonces el concepto bíblico de lo que significa arrepentimiento, es necesario acercarnos a los términos que la Biblia utiliza para entender entonces cuál es el significado de esta verdad. En el Antiguo Testamento hay un término hebreo que es nakham, que se usa con frecuencia para describir el dolor emocional que tiene una persona cuando algo ha estado mal, o cuando un suceso le ha causado un dolor profundo. Nakham, por ejemplo, que se puede traducir también como sentirse adolorido, lamentar algo, estar apesadumbrado, apenado, pesaroso, es lo que bien describe la situación emocional de una persona que ha hecho algo malo. De hecho, que Nakham puede traducirse como una profunda tristeza que lleva a la persona a suspirar de pesar, de dolor y de agonía. Cuando, por ejemplo, una persona se enteraba de la muerte de un ser querido a través de alguien cercano, y esta persona entraba en dolor o entraba en luto y rasgaba sus vestiduras, estaba en una condición de mucho pesar, de mucho lamentar, es decir, de nakham en hebreo. Cuando Job, de hecho, hermanos y hermanas, tiene un encuentro con el Señor y se da cuenta que no es tan recto como él cree, el libro de Job dice en el capítulo 42, versículo 6: por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, el término nakham habla de humillación, habla de dolor, habla de pesar, habla de vergüenza, habla de humillación. Significa que a partir de este término podemos entender que arrepentimiento tiene que ver con un dolor, con un pesar, con una tristeza profunda que se demuestra en un estado de pesadumbres. También en el Antiguo Testamento hay otro término que es interesante. El primero era nakham y el otro es shuv. Y shuv lo que significa es volverse de nuevo o regresar. Es alguien que ha tomado un camino y entonces decide retornar a su punto de origen. Los eruditos hebreos afirman que en realidad este verbo, que se puede utilizar también como arrepentirse, bien describe la realidad de apartarse del mal para regresar al bien. En el Nuevo Testamento,
es decir, ya en el nuevo pacto, encontramos otro término que es igualmente representativo, semejante a Naham, es metalemenonai, que lo que representa es arrepentimiento con dolor. Es decir, que metamelomai lo que significa es dolerse por algo que estuvo mal, entender que lo que hice fue una obra que entristece a alguien. Y obviamente que ya en el Nuevo Testamento también esta idea del término griego da como resultado el sustantivo metanoia. Y metanoia tiene que ver con darse la vuelta y regresar, porque nos damos cuenta que el camino que llevamos es un camino que nos lleva a un rumbo torcido que nos aleja del buen camino. Pero todos estos términos de lo que nos están hablando es de tres realidades donde el arrepentimiento se hace visible. El arrepentimiento genuino implica un cambio en la mente, en el corazón y en la voluntad. Solamente cuando se ha producido un cambio en la mente, en el corazón y en la voluntad, es cuando finalmente podemos decir que una persona se ha arrepentido. Y vamos a ver, hermanos y hermanas, cada una de estas tres realidades que claramente nos dan evidencia de lo que estamos hablando. Al hablar de arrepentimiento, necesariamente tenemos que hablar del cambio en el modo de pensar. Intelectualmente hablando, el arrepentimiento comienza cuando reconocemos que nuestra conducta, que nuestras acciones son pecado. En realidad tiene que ver con dos preguntas fundamentales. La primera pregunta es: ¿quién soy yo frente a Dios? Y la segunda pregunta es: ¿quién es Dios para mí? Cuando doy una respuesta a ambas preguntas, me doy cuenta que estoy en una situación con mucha desventaja. Al hablar acerca de quién soy yo frente a Dios, tendríamos que llegar a la solemne conclusión que usted y yo somos pecadores y que nuestra condición de pecado nos coloca frente a un Dios que es 3 veces santo. Entonces, hermanos y hermanas, la forma en cómo me veo yo y cómo es Dios para mí, o quién es Dios para mí, determina si en realidad yo me he arrepentido, si en verdad en mí se ha producido el arrepentimiento. Si por ejemplo usted se sigue viendo como una buena persona, como alguien que en realidad es una persona muy religiosa, yo no le hago mal a nadie, me porto bien, trato la manera de ayudar a mi prójimo, usted está teniendo una sobrevaloración acerca de sí mismo. Cuando usted piensa que Dios es santo, pero que usted no reconoce su condición de miseria, de pecado, es cuando no se ha producido en nosotros el arrepentimiento. Para que nosotros lo entendamos de mejor forma, Jesús lo declaró de una manera magistral en la parábola que nosotros popularmente conocemos como la parábola del hijo pródigo. Pero en realidad, a fuerza de ser sinceros, la parábola no se trata del hijo pródigo, sino la parábola de los hijos pródigos, porque los dos habían prodigado del amor de su padre. Pero usted recordará que el hijo menor, cuando se da cuenta de su condición de miseria, él piensa de manera distinta. Usted recordará la parábola. El hijo menor va donde el padre y le dice: Padre, dame la parte de bienes que me corresponde. Este muchacho llega con una exigencia, pidiéndole derechos a su padre. Él cree que se merece algo y por lo tanto demanda que se hagan efectivos esos derechos. Usted reconoce la historia, se habrá dado cuenta ya que al finalizar, hermanos y hermanas, el derroche de todos esos bienes, la Biblia dice que él vino a darse cuenta
que todo lo que había desperdiciado lo llevó a una condición de miseria y se dio cuenta que él era un miserable. Si él cayó en esa miseria es porque él era un miserable. Es más, el Evangelio de Lucas lo describe de la siguiente manera: por fin recapacitó y se dijo, oiga, recapacitó, pensó, reflexionó acerca de sí mismo. ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Y oiga esto, tengo que volver, metanoia, regresar. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fueras uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Primero él cambió su forma de verse a sí mismo. Como un hijo que merecía derechos, ahora se está colocando en la posición de hombre miserable. ¿Sabe, hermanos y hermanas? Cuando nosotros como cristianos vamos delante de Dios, preguntándole a Dios, ¿por qué a mí? Estoy dando por sentado que Dios me debe algo. Cuando yo voy delante de Dios y digo, ¿y a mí por qué me pasa esto? ¿O por qué Dios no me trata de esta forma distinta? Estoy dando por sentado que Dios a mí me debe algo. Pero en realidad Dios a ninguno de nosotros nos debe nada. Todo lo que tenemos de parte de Dios, Él nos lo ha dado por su infinita gracia y por su infinito amor. Es tan grande el amor de Dios que cuando yo me doy cuenta de todo lo que Dios me ha dado, en mí existe un sentido de indignación. Me indigno porque digo, no soy digno en realidad del amor de Dios. No merezco todo lo que Dios me ha dado. Piense por un momento en esto, por favor. De todas las bendiciones que el Señor le ha dado, ¿cuál de todas se merece usted? Porque hay gente que va por la vida creyendo que Dios le debe algo. Y desde entonces demuestran que no se han arrepentido de su condición de miseria. Entonces, hermanos y hermanas, necesitamos entender que nosotros no merecemos nada, que nuestra condición es de miseria, que nuestra condición es de pecado. El arrepentimiento no es simplemente un replanteamiento de la relación que se tiene con el pecado y con Dios. El arrepentimiento tiene que ver con estar enraizado primeramente en la comprensión de cuán pecaminosa es nuestra vida y de una emoción que nos lleva a estar insatisfechos con nuestra propia vida. Hay gente que se siente orgullosa de todos los logros que ha alcanzado en la vida. Hay gente que se siente satisfecha y creen que es un mérito propio. Pero la persona que en realidad se ha arrepentido, los logros humanos no logran darle satisfacción plena a su vida, porque el único que le puede dar sentido a nuestra existencia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, al darme cuenta que soy un pecador miserable, al darme cuenta que he ofendido a un Dios que es santo, al darme cuenta que Dios no me ha hecho ningún mal y sin embargo yo contra Él he actuado con maldad, con ofensa, es cuando finalmente comienza a existir en mí un cambio en el modo de pensar. Entonces el arrepentimiento en nuestra forma de pensar es como usted se ve. Como ya le dije, el arrepentimiento afecta a nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la comprensión que tiene usted acerca de usted mismo? Pero en realidad, porque hay personas que aunque verbalmente dicen, la gloria para mi Señor, yo no merezco nada de mi Señor, pero en la práctica viven como si Dios les debiera algo. Cuando llegan momentos difíciles piensan que Dios les ha quitado algo que a ellos les pertenece. Pero a fuerza de ser sinceros, mis estimados,
Aún la misma vida que tenemos, aún el mismo aire que respiramos no es nuestro. El día que Dios decida quitarnos la vida, no nos ha quitado nada en realidad. Tomó de lo que era suyo simplemente. Nada nos pertenece. Por la bondad de Dios es que Él comparte hacia nosotros, con nosotros, de su gran amor. Pero es ahí donde nos sentimos indignos, donde pensamos, ¿cómo es que un Dios tan santo, tan amoroso, se ha fijado en mí que soy pecador? Entonces vea cómo se debe de suscitar un cambio en la forma en cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos y cuál es la idea que tenemos acerca de Dios. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio. Porque la religión trata de lo que yo puedo hacer para ganarme el cielo. La religión trata de cómo puedo agradar a Dios y así hacerme méritos propios. Pero el evangelio, que es una invitación al arrepentimiento, me dice que yo soy un pobre, miserable, pecador, desnudo, que no merece nada de Dios más que el castigo eterno. Por eso, hermanos y hermanas, cuando a una persona se le invita para venir a Cristo, no es para que venga a hacer un replanteamiento de su vida en el sentido de, en realidad no soy tan malo, no soy tan pecador, no le hago mal a nadie. Cuando una persona ya se pone en ese plano, no se está produciendo un arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con decir, soy pecador. Reconozco mi condición de pecado. Lo segundo que afecta el arrepentimiento y que se denota es en el corazón. Es un cambio en el modo de sentir. Emocionalmente hablando, el arrepentimiento genuino está marcado por un pesar y hasta por un lamento sincero. Cuando alguien ha pecado contra Dios, entiende que es un pecador, se siente apesadumbrado, se siente avergonzado. Y aquí es donde se vuelve importante hacer la diferencia entre arrepentimiento, entre el dolor del arrepentimiento y el dolor del remordimiento. Una de las maneras en la que entendemos mal lo que es el arrepentimiento es que confundimos el remordimiento y la confesión. Lo confundimos porque en la superficie ambas parecen lo mismo. Nos damos cuenta que hemos cometido una acción incorrecta, un pecado, y en nosotros se produce una tristeza que nos lleva a admitir nuestra culpa. Pero en ambos casos, hermanos y hermanas, el fruto es distinto. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios, reprende severamente a la iglesia de Corinto porque tenían a un hermano dentro de ellos que le había quitado la mujer a su padre. Y Pablo les dice, hermanos, yo no los puedo alabar por esto, porque este pecado que se ha cometido ni siquiera entre los gentiles, entre los mundanos se escucha. Y ustedes están ahí tolerando a este individuo que le ha quitado la mujer a su padre y llega tan campante, tan tranquilo a la iglesia y ustedes no le dicen nada. La Biblia dice que cuando Pablo envía esa carta, Pablo después se puso a pensar, les hablé muy severo a los hermanos de Corinto. Esto les va a producir mucha tristeza. Y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, él reflexiona de lo acontecido. Él dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento. Pablo sabía que la carta les iba a producir a ellos tristeza, pero la tristeza, esa tristeza que iba a producir el arrepentimiento, un cambio en el modo de sentir, iba a producir una confesión y por lo tanto iba a haber también un volver al camino correcto. Pero ¿cuál es la diferencia de la tristeza para arrepentimiento? De la tristeza por remordimiento. Hay gente que puede estar en la iglesia
remordida, pero no arrepentida. Con remordimiento. ¿Cuál es la diferencia? La tristeza, que es según Dios, conforme a la voluntad de Dios, produce en mí arrepentimiento porque yo no me preocupo ni de las consecuencias, no me preocupo que mi imagen se va a ver mal ante la iglesia, sino que me duele que le fallé a Dios. Ahí se ha producido un arrepentimiento. Cuando no hay un temor a las consecuencias, cuando no hay un temor a que me quiten el privilegio, cuando no hay un temor, ¿cómo va a quedar mi nombre? Usted recordará cuando el rey David pecó con Betsabé y el profeta Natán llegó a confrontar severamente al rey. Le dijo: mira, rey, tú eres una persona que ha abusado de tu poder para tomar la mujer que no te pertenecía. Cuando David escucha las palabras del profeta, él se siente muy triste por lo que ha pasado. Oiga que cuando el profeta llegó donde David, él estaba rodeado de todos los funcionarios. La clase política de Israel estaba a su alrededor. Todos ellos eran testigos del confrontamiento del profeta hacia su persona. Si David no se hubiese arrepentido y hubiese actuado con remordimiento, a él solamente le hubiese preocupado cómo se veía su imagen de monarca frente a sus funcionarios, como muchos cristianos hoy en día. ¿Qué te detiene a ti para pecar? ¿Qué es lo que te detiene a ti para no desobedecer a Dios? Si lo que te detiene es un miedo a que te quiten el privilegio, si lo que te detiene es el escándalo que le vas a ocasionar a tu familia, si lo que te detiene es cómo te vas a ver tú frente a tus compañeros de trabajo, tú no te has arrepentido, tienes remordimiento. O si tú, por ejemplo, no pecas contra Dios porque tienes miedo a las consecuencias, no te has arrepentido. Porque el arrepentimiento es una tristeza de haber fallado a un Dios que me ha amado, que ha entregado a su Hijo unigénito para que se entregue por mí en la cruz del Calvario. Y cómo es que yo he sido tan miserable de que ante tanto amor yo le falle a Él. Cuando yo entiendo esa dimensión de tristeza, esa tristeza me lleva a renunciar a mi imagen de falsedad frente a Dios, y ya no me preocupa el qué dirán, no me preocupa si me quitan o no me quitan el privilegio, me preocupa cómo quede frente a Dios. Entonces vea, Pablo es muy severo en su carta, pero el mismo Pablo los elogia porque esa tristeza de los hermanos. Porque pecado, hermanos, no solamente es pecado individual. El pecado puede ser el pecado colectivo de una iglesia, de un país. Y la iglesia de Corinto reflexionó y dijo: hermanos, estamos mal. Estamos muy mal. Ellos se indignaron y Pablo los elogia en la segunda carta. Él les dice: miren qué solicitud ha producido esto en ustedes. Esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto, dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios. Pablo es consciente que la tristeza de la iglesia de Corinto los ha llevado a experimentar dolor. ¿Tú quieres saber si eres un cristiano genuino? Cuando tú pecas, ¿te duele de haber lastimado a Dios? ¿Te afecta que has roto tu comunión con Dios? ¿O lo que te preocupa es cómo se verá tu imagen frente a los demás? La tristeza que el mundo produce es una tristeza por miedo a las consecuencias de nuestro pecado. Pero la tristeza que es para arrepentimiento nos conduce a un cambio en la vida de querer agradar a Dios y de ser consciente que lo he lastimado a Él, que Él es santo.
3 veces santo. Dios no se merece que yo lo trate de esa forma. Dios no se merece que haya fallado de esa manera. Esa es la dimensión del arrepentimiento. Pero cuando una persona lo que hace, hermanos y hermanas, es evadir la responsabilidad, tratar la manera de justificar las cosas, no se ha producido arrepentimiento. ¿Qué fue lo que ocurrió, por ejemplo, en Adán? Cuando fue descubierto por Dios: Adán, ¿dónde estás? Y Adán tiene que esconderse, y una vez que se siente descubierto, comienza a excusarse y a culpar al mismo Dios de haberle provisto a una mujer tan hermosa que fue objeto de su pecado, según él. Pero ahí no hay arrepentimiento, lo que ha habido es un remordimiento. Lamentablemente, hermanos y hermanas, hay muchas personas dentro de las iglesias que no se han arrepentido. Tienen remordimiento de lo que han hecho. Tienen remordimiento. Les preocupa cómo se ven frente a sus esposas, les preocupa cómo se ven frente a los miembros de la familia. Pero el auténtico cristiano es aquel que cuando peca le duele que le ha fallado a Dios. Si en usted no se producen estos efectos, hermanos y hermanas, no se ha arrepentido. Usted tiene remordimiento. Quiero hacerle algunas preguntas para saber si usted se ha arrepentido o tiene remordimiento. ¿Qué es lo que está produciendo tristeza en tu corazón? ¿Una vergüenza porque descubrieron tu pecado? ¿Una intención de querer escapar de las consecuencias de tu pecado? ¿O un dolor porque tu pecado es ofensivo en contra de Dios? Hay gente que ya ni tristeza le da. O sea, pueden pecar desvergonzadamente y ya no sienten nada. Y están acá. ¿Cómo es que se produce eso? Porque el remordimiento produce dureza del corazón, pero el arrepentimiento produce sensibilidad del corazón. El que se ha arrepentido tiene sensibilidad. El arrepentimiento también tiene que ver con un cambio en la forma de actuar, un cambio en la voluntad. El arrepentimiento es la determinación de abandonar nuestra desobediencia a Dios, a quien hemos herido, a quien hemos ofendido, para comenzar a hacer lo que Él quiere. ¿Y sabe qué es lo primero que Dios desea que nosotros rechacemos? Es que rechacemos nuestra esclavitud de pecado, que rechacemos nuestro propio modo de vida pecaminoso. Cuando eso ocurre, es cuando finalmente en nosotros hay un cambio en la voluntad. De lo contrario, nosotros seguimos empecinados, escondiendo nuestra miseria de pecado para seguir haciendo nuestra propia voluntad. Amados hermanos y hermanas, el arrepentimiento genuino va a resaltar un cambio en su conducta y en su vida. La Biblia dice algo: por sus frutos los conoceréis. El buen árbol se conoce por el buen fruto, y el mal árbol también. ¿En qué se conoce un cambio? En mi forma de pensar y de sentir, en la forma en que actúo. Pero para que eso ocurra, debo de cambiar primero en mi forma de pensar, sentir y actuar. Solamente ahí se ha producido el arrepentimiento. Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué produce un cambio en la voluntad? Obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Dios me dice que hay algo que está mal y yo no lo justifico, lo obedezco. Puede ser que una persona esté luchando con algún pecado oculto y puede ser que lo justifique, pero eso no te va a llevar al arrepentimiento. Cuando yo comienzo a justificar mi conducta y trato la manera de hacer valer que mi hábito es consecuencia o resultado de terceras personas, no me he arrepentido. Ah, hermano, es que yo soy así porque si usted supiera
en qué familia nací, yo me crié sin papá y viera que a mí la vida me trató de forma muy dura y por eso es que yo soy así. ¿No te has arrepentido? Cuando hay personas que se vuelven hirientes en su trato a las personas y lo tratan de justificar. ¿Se ha fijado que hay gente que dice, mire, yo digo las cosas como las siento? Y con eso tratan la manera de presentarse como personas que son tan verdaderas, que son tan honestas y dicen la verdad como la sienten. Pero eso no es ser sincero. Eso muchas veces puede ser hasta un gesto de maleducación, de malcriadeza. Pero tú puedes justificarlo y decir, es que yo así soy. Y estamos conscientes que tú eres así. Dios está consciente que tú eres así. Pero el llamado del evangelio, que es una buena noticia para el pecador, es un llamado para poder cambiar aquellas situaciones difíciles que marcaron mi vida. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Así como vuestro Padre que está en los cielos es santo, sean santos ustedes también. Vea, nuestra conducta es apelar a nuestros antecedentes, a nuestra herencia familiar. Mi papá es así, mi mamá fue así, mi entorno familiar me hizo así. Pero ahora tienes un nuevo padre y es un padre amoroso que te ama y puedes apelar a su carácter. ¿Y cómo es su carácter? Es compasivo, es amoroso, es misericordioso. En él hay plenitud de vida y de gozo. Él es tu Padre. Pero cuando una persona dice, yo hago lo que siento y no lo que debo, está testificando que su padre no es Dios, sino que su padre es el diablo. Jesús se lo dijo a los judíos: ustedes quieren hacer las obras de su padre el diablo, por eso me quieren matar. El deseo de su corazón es asesinarme. Y tienen esos deseos en su corazón porque su padre el diablo les ha inspirado a actuar de esa manera. Si en verdad me conocieran, amarían al que me envió, y el que me envió es mi Padre. Entonces, hermanos y hermanas, no es excusa decir, es que yo soy así, es que a mí la vida me trató así, por eso yo soy así. Jesús dijo algo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Termino. Vea esto, hermanos, que hemos leído en Mateo. Dice el versículo 5: acudía a él, es decir, a Juan el Bautista, acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Oiga esto: cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Porque ¿qué es el bautismo en agua? El bautismo en agua es una expresión simbólica de lo que ya pasó en el interior del creyente. El bautismo simboliza la muerte al pecado, la sepultura del viejo hombre y la resurrección de la nueva vida que tenemos en Cristo. Esas tres realidades se expresan de manera simbólica en el bautismo en agua. Si alguien no ha tenido esas tres realidades, muerte al mundo, sepultura a su viejo hombre, resurrección a una nueva vida en Cristo, lo único que ha ido a pasar a las aguas bautismales es simplemente un mal chapuzón nada más. El sentido del bautismo expresa algo más, pero aquí dice algo: cuando confesaban sus pecados. Es decir, que esta gente estaba diciendo: soy pecador, soy pecadora, he ofendido la santidad de un Dios amoroso. Cuando ellos reconocían su condición de miseria,
es cuando se producía en ellos el arrepentimiento. Ahí había gente, hermanos, que se sentía miserable, indigna de Dios. Piense por un momento en esto. El día de su conversión, ¿cómo se sentía usted frente a Dios? ¿No se sentía acaso indigno del amor de Dios? ¿No se sentía usted como la peor cosa que existiera en este planeta? Es más, palabras como: yo me siento una basura en este lugar. Yo me siento como de lo peor en este lugar, porque estoy frente a un Dios que es santo, que es amoroso. Pero en eso consistió el amor de Dios, no en que nosotros lo hayamos amado primero a Él, sino en que Él nos amó a nosotros primero, aún sabiendo que éramos pecadores. Pero lo interesante es que mientras ahí había gente llorando, mientras ahí había gente que decía: soy pecador, he fallado contra Dios, ahí habían otros que estaban de brazos cruzados. Dice el versículo 7: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, les advirtió. Ellos llegaron como espectadores, porque sabe algo, no se entendía cómo es que una persona iba a encontrar libertad o perdón de sus pecados en el río Jordán y no en el templo en Jerusalén. Porque se suponía que el templo de Jerusalén era el sitio donde la gente iba a pedir perdón por sus pecados, no en el Jordán. Pero los fariseos llegaron a juzgar el mensaje y a la gente que estaba ahí pidiendo misericordia a Dios. Y es ahí donde Juan el Bautista los ve. Y sabe algo, hermanos y hermanas, el fariseo se sentía una buena gente. El saduceo se sentía como un ser humano casi perfecto. Y llegaban ahí para ver, para criticar a esos que estaban llorando ahí a la orilla del Jordán. Y Juan el Bautista les dice a los religiosos que se creían ser santos: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Ustedes están ocultando detrás de un atuendo religioso, pero son pecadores que si no se arrepienten van a terminar en la condenación eterna. La religión se puede convertir en el atuendo que disfrace la corrupción del hombre, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Él sabe que no hay justo ni aún uno. Ni el Papa es justo delante de Dios si no se arrepiente. Ninguno de nosotros, aún el niñito de 3 o 4 años que anda ahí, es un pecador que necesita del perdón de Jesucristo. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ante la predicación de la palabra tenemos que decir: soy pecador. He fallado a un Dios que es santo. He ignorado la voz de Dios. Por eso dice el verso 8: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Y cómo se va a demostrar el arrepentimiento? Cambio en la forma de pensar, sentir y actuar. Si hay un cambio en las acciones, pero no en el pensamiento ni en el sentir, tan solo se ha producido una reforma religiosa. Si hay un cambio en los sentimientos, pero no en la actuación ni en la forma de pensar, solo ha existido remordimiento. Y si hay un cambio en el pensamiento, pero no en el actuar o en el sentir, solamente se ha producido una persuasión intelectual. Tiene que haber un equilibrio entre las tres cosas: cambio en la forma de pensar, sentir y actuar. Si esas tres cosas no se combinan, tú no te has arrepentido.
Tú no te has arrepentido, pero qué bien que estás acá, porque estás escuchando la buena noticia del Evangelio. Y la buena noticia del Evangelio es que Jesucristo te trajo a esta hora, a este lugar, para que tengas un encuentro con Él y así tus pecados puedan ser perdonados. La sangre de Cristo está lista para limpiarte. Todavía terminamos con estos últimos dos versículos. Verso 9. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. Yo tengo mi religión, yo tengo mi tradición, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo pago mis impuestos, yo le hago buenas acciones a la gente. El libro del profeta Isaías dice que delante de Dios nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia. Delante de Dios nuestras buenas obras son como un trapo asqueroso de cocina. Así las ve Dios. Entonces, como estamos imposibilitados de poder agradar a Dios, ahora necesitamos cubrirnos con lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice más. Vea lo que dice el verso 10. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. No hay tres caminos, solo hay un camino, y el camino es arrepiéntete. Arrepiéntete. Por eso, hermano y hermana, todos los que estamos acá, ¿cuántos hemos conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador? El día que le entregaste tu vida a Cristo, ¿de verdad fuiste consciente de que eras un pecador miserable? ¿De que eras de lo peor? Hay gente que cuando le hablamos en estos términos dice: hermano, no sea tan ofensivo. Es la verdad. Estábamos en una condición de miseria frente a Dios. ¿Te recuerdas que tú eres y fuiste un pecador miserable? ¿Te recuerdas el día que le entregaste tu vida a Cristo, que tú dijiste: yo soy pecador, soy pecadora? O simplemente el día que supuestamente te entregaste a Cristo te pusiste a pensar: qué barbaridad, yo como ando de bolo le hago daño a mi mamá, y por eso es que qué barbaridad, la vida me trata mal. No, le voy a entregar mi vida a Cristo. Vaya, pues aquí vengo. Si ese fue tu cambio, eso fue un remordimiento nada más. Pero tú tienes que tener conciencia de tu condición de pecado, de que eres un pecador, pero que el amor de Dios se ha abierto tanto a nosotros que nos ha entregado a su Hijo amado, a Jesucristo. Hermanos y hermanas, lo que usted y yo merecíamos era la condenación eterna, pero gracias sean dadas a Dios que Él envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Eso es el Evangelio. Vuelve al amor de Dios. Amén, hermanos. Vuelve. Pero ten conciencia que el Dios que te ama, que te dio la vida, que entregó a su Hijo Jesús, lo has lastimado. Desde que has nacido, desde que naciste a esta tierra, eres un pecador, eres una pecadora. Hay gente que le ofende eso, decirle: tú eres un pecador y necesitas de Jesús. Pero en realidad tú tienes dos caminos: el camino de autojustificarte. No, yo no le hago mal a nadie, me porto bien, soy buena persona. Es más, soy fiel a mi esposa, soy fiel a mis hijos, trato la manera de asistir de vez en cuando a la iglesia. Hay gente, aquí yo he escuchado gente, aquí mismo en este local, yo he escuchado gente que me dice: mira, desde que me convertí a la religión, y yo me quedo así. ¿Cómo le digo yo? Desde que me hice evangélico, pues, me dice. Y antes de ser evangélico, como usted dice, ¿qué conciencia tenía usted acerca de usted mismo? Entonces ahí titubean. Mira, es que yo vine aquí a la iglesia porque estaba tan endeudado, yo vine aquí a la iglesia porque estaba tan enfermo. Pero este es el hospital de los pecadores. Aquí vienen los pecadores.
Aquí vienen los pecadores que un día clamaron por misericordia a Dios, y el Dios que está sentado en su trono extendió su amor hacia ti, y Él nos ha perdonado nuestros pecados, ha lanzado nuestra iniquidad a lo más profundo del mar. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Cuántos pecadores perdonados hay acá? Amén. Ese es el amor del Padre. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche quiero hacer una invitación ya para las personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Esta es la invitación para que tus pecados sean perdonados, pero lo que tienes que hacer es decirle a Dios: Señor, soy un pecador, te fallé, te ofendí, soy malo, soy perverso, pero hoy he escuchado tu palabra que me dice que a pesar de lo perverso y malo que puedo ser, tu amor es capaz de perdonar mis faltas y mis iniquidades. Esta noche habrá alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse. Puede ponerse en pie. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que esta noche quiera decir: soy pecador y necesito el perdón de Dios? ¿Hay alguien esta noche que quiera decir: he ofendido la santidad de Dios, mi vida no es lo que Dios quiere de mí? ¿Hay alguien esta noche que quiera decirle a Dios: te fallé, que quiera perdón de sus pecados? Póngase en pie. ¿Hay alguien que quiera recibir el perdón de sus pecados? Termino ya. Por la bondad de Jehová. Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu condición. Eres pecador. Y frente a un Dios santo no hay buenas obras que valgan. Necesitas el perdón de tus pecados. ¿Hay alguien esta noche? Vamos. Todos en algún momento hemos hecho esta oración. Todos los que estamos acá, todos los que tú ves acá, comenzando por este predicador que te habla, dijimos en alguna ocasión: somos pecadores, que hemos ofendido a un Dios que es santo, que es amoroso. Y ese perdón de Dios está acá para limpiarte. La culpa solamente va a generar en ti remordimiento, porque el remordimiento solamente te lleva a pensar en tu imagen, cómo te ves frente a tu familia, cómo te ves frente a los demás. Pero aquí no es lo más importante, porque eso al final quedará en una nada cuando tengas que comparecer frente al Dios del universo. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con Dios? Aquí hay una vida aquí al frente. ¿Alguien más que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Vamos, no pelees ahí en tu asiento, hombre. Mujer, ¿te vas a ir sin el perdón de tus pecados? Hermanos, ejerzan su labor sacerdotal, intercedan por los pecadores. Sé que muchas personas están batallando en sus asientos en este momento. Sé que muchas personas están batallando ahí en sus asientos esta noche. Cierro la invitación ya. Pero Dios te está llamando, amigo. Hombre, mujer, Dios te llama y te dice: arrepiéntete. Eso que sientes en tu corazón es el llamado de Dios, que te dice: ven. Cierro esta invitación ya.
No voy a extender más este llamado. Vamos a orar por esta vida. Pero si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, hágalo. Salga de su asiento. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias porque un día te revelaste a nosotros. Gracias, Señor, por la vida que nos diste, por la acción de tu Espíritu Santo que nos llevó a un cambio en la forma de pensar, sentir y actuar. Te pedimos, Señor, que perdones esta vida, lave sus pecados y que a partir de este momento, Señor, puede existir un cambio, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor amado, no te damos de lo que nos sobra, sino que te damos de lo mucho que tú nos das. Recibe, Señor amado, nuestras ofrendas y nuestros diezmos en Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana y pueden pasar nuestros